Clínica ART lo hacemos posible. Desde hace más de 30 años nos hemos dedicado a la salud reproductiva en México. Desarrollamos un modelo integral que cubre todos los ámbitos de la fertilidad con la tecnología de última generación y personal altamente calificado. En Clínica ART lo hacemos posible. El día de hoy nos acompaña el Dr. Héctor Salvador Godoy Morales, Director General de Clínica ART, especialista en ginecobstetricia y biología de la reproducción humana y jefe de la unidad de medicina reproductiva en el Hospital Ángeles del Pedregal. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y a todas. Pues vamos a darle la bienvenida al doctor Héctor Salvador Godoy, quien se formó como ginecólogo y obstetra en el Instituto Nacional de Perinatología, INPER, misma institución donde se especializó en biología de la reproducción humana. Cuenta con un posgrado en laparoscopía operatoria en la Christian Albrecht Universität en Alemania. Es experto en infertilidad, reproducción asistida, cirugía robótica, miomatosis, endometriosis y oncofertilidad. Cuenta con una amplia experiencia en diversas instituciones de prestigio como el Hospital Ángeles Pedregal y el Instituto Nacional de Perinatología, INPER. Forma parte de distintas asociaciones, entre las que se encuentran el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y la American Society for Reproductive Medicine, ASRM. Gracias a esto, el doctor Godoy Morales es reconocido como uno de los mejores referentes especialistas en ginecología y obstetricia en la Ciudad de México. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gabriela. Gracias por la presentación. Saludos a todos. Pues hoy vamos a escuchar muchos datos basados en evidencia desde el punto de vista médico, no lo que nos dicen las redes, sobre la enfermedad que nos ha cambiado la vida desde el 2019 a casi todos. Vamos a hablar sobre lo que es el COVID y las repercusiones que tiene el área que nos ocupa, que es la mujer y la pareja. Muchas preguntas hay en relación a cómo ha afectado el COVID a la mujer embarazada, a la mujer en general y a las parejas que están buscando un hijo. Entonces vamos a tratar, voy a dar una pequeña introducción de algunas cosas en los que algunos datos que son importantes que nosotros sepamos, porque son reales, no los que manejan a veces los medios, y van a ver que hay información muy inexacta por parte de las instituciones y los gobiernos, incluso por organismos internacionales. Lo que es cierto es que en el día a día que nosotros nos enfrentamos para tratar a pacientes afectados por COVID, representa un reto que pues después de ya más de un año hemos podido manejar poco a poco, con mejor pronóstico. Y sobre todo lo que me gustaría aclarar es que no todo lo que se dice es cierto. Lo que sí es cierto y es terrible es que el COVID ha afectado sobre todo a la mujer embarazada en los países de América Latina y especialmente en nuestro país. Y no entendemos por qué las autoridades no toman cartas en el asunto. Definitivamente la protección debe partir de uno mismo y de los médicos que estamos a cargo de tratar a las mujeres embarazadas. Es un tema que nos preocupa mucho. Y el otro tema es las vacunas. Las vacunas, ¿cómo están repercutiendo sobre el ser humano? ¿Nos vamos a vacunar? ¿Vamos a quedar infértiles o no? Entonces hay muchos mitos que vamos a tratar en los siguientes minutos de aclarar. Y al final de todo, pues el individuo o el paciente es quien debe tomar las decisiones. Finalmente nosotros, los que somos los expertos, y lo voy a decir así entre comillas, porque ahorita estamos todos tomando un aprendizaje de esta terrible enfermedad, no podemos decir que tenemos ya 10 años o 20 años enfrentándola, tenemos apenas un año y fracción, no pasamos del año y medio, al menos en el país, y tenemos que estar aprendiendo todos los días. Esta enfermedad no tiene palabra, el virus muta, hay más de 100 mutaciones ya, y cada vez oímos que la beta, la delta, la alfa, la gamma, la que quieran, está afectando India, Inglaterra, México, etc. Entonces, eso ha creado un pánico. Al final estamos ante un virus que poco a poco ha ido cediendo el terreno ante los avances de la medicina, los tratamientos oportunos, pero hay muchos otros datos que desafortunadamente persisten, como este de la mortalidad. 3 puntos vamos entonces a tratar.
Voy a tratar de no ser tan científico, quité muchas diapositivas y no es la plática dirigida a un grupo científico, sino al público que esté interesado en esto. Eh, entonces voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Voy a dar unos datos que sí van a ser un poquito complicados, pero es importante para que ustedes entiendan por qué no hay que tenerle miedo a las vacunas, uno. Eh, ¿Cómo debemos de proteger a la mujer embarazada? Dos. Y finalmente, sabemos que no tenemos toda la experiencia para decir si esta enfermedad o la vacunación al final van a afectar la fertilidad del hombre o de la mujer. Hay pequeños datos que orientan a que la enfermedad va a dejar secuelas en la calidad del semen en el varón, pero es un factor más que se suma al ya de por sí factor masculino que cada vez se va deteriorando por hábitos malos como la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, etcétera. Entonces, nunca acabaría si yo quisiera abordar todos los temas. Voy a compartir la pantalla con ustedes para tratar de presentarles algo de lo que es más importante en relación a la fertilidad y el embarazo en mujeres con COVID. Entonces, a ver si ya después de un año y medio aprendí a compartir la pantalla. Ténganme un poquito de paciencia porque, pues a pesar de que ya deberíamos de tener una cierta experiencia, no es cierto. Vamos a ver. Vamos a compartir esta. Gaby, te pido que me apoyes ahí por si se puede ver o no, Claro, ¿verdad? claro, aquí estoy para lo que necesite, doctor. Sí, sí, Es sí, ya vemos su coach. pantalla. El coach técnico, aquí estamos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces de si el COVID nos afecta desde el punto de vista de fertilidad o embarazo. Ese es el Instituto Wuhan, tristemente célebre desde el 2019, en donde estos laboratorios fueron donde una de las hipótesis es que se corrió el rumor de que por ahí empezaron a haber fugas de este tipo de infección tan terrible. Tengo que decirle que esta es una doctora, la doctora Lee, que dirige un grupo grande, y es el tipo de protección que manejan. En este laboratorio existen laboratorios de diferentes grados, del 1 al 4 de seguridad, y este es un laboratorio tipo 4, en donde está capacitado para manejar este tipo de bacterias y virus de alta contagiosidad, y es un grupo que tiene más de 20 años trabajando diferentes tipos, ¿no? Sobre todo muchos relacionados a la presencia de vampiros u otro tipo de animales y su posible transmisión o agresividad en relación a afectar al ser humano. Entonces, esa es la región que todos ya han visto. Los primeros casos que se reportaron fueron a fines del 2019 y vamos a hacer una pequeña cronología de lo que ustedes ya han visto en medios, pero vamos a ver qué es lo que había. Se reportaron los primeros casos en esta provincia de China de un cuadro como una gripe común, ¿no? Pero que ya ha habido otros antecedentes en esta zona del mundo que han repercutido desafortunadamente en forma muy grave en la salud del ser humano. Ya empezaron a ver estos reportes y estamos viendo del lado derecho que a partir del 31 de diciembre se reportaron los primeros 27 casos, después se empezaron a reportar en forma gradual la presencia, se identificó en este laboratorio entonces el coronavirus a finales del año. No había una diseminación tan importante, pero poco a poco van a ver cómo se va a ir aumentando el número de casos y la primera muerte se reporta entonces el 12 de enero del 2020. Vamos a ver qué pasó con mi presentación. Bueno, en Tailandia y los países cercanos a China se empiezan a reportar los casos, Japón, Corea, y obviamente por la gran posibilidad de migración que tenemos los seres humanos, usando aviones y todo tipo de transporte, pues, y la falta de control, pues nos hace que estas enfermedades se diseminen con mucho mayor velocidad de lo que sucedía hace décadas o siglos pasados. Llega el primer caso que se reporta el 21 de enero en Estados Unidos. Es el grupo que dirige la doctora Xi en China, son los encargados de hacer todas las investigaciones y ha sido atacada por diferentes puntos de vista. E incluso le pidió una disculpa al presidente Trump en relación a que ellos no eran los culpables de que hubiese una fuga. Sin meternos en esas historias que son muy controvertidas, aunque sí son interesantes, de dónde fue el origen, vamos a continuar con lo que siguió sucediendo.
Entonces, ustedes vieron que ya había muchos casos. En enero, ya los países, sobre todo los que están aquí ilustrados, cercanos a China, fueron los principalmente afectados por obvias razones, ¿sí? Esto obligó a que las autoridades mundiales de la Organización Mundial de la Salud acudieran al laboratorio para detectar. Yo creo que ellos no sabían ante qué estaban, porque ven, llegaron así, sí, con cubrebocas, pero sin ningún equipo extra de protección. Desafortunadamente, esta es la imagen que se repitió a lo largo del mundo. Pacientes muy graves en unidades especiales. El ser humano tuvo que improvisar unidades. Aquí en México hubo muchos centros de atención, el Centro Banamex bueno, muchísimos otros. Se habilitaron hospitales, estadios, hospitales móviles para atender este tipo de casos, porque fuimos rebasados por la alta diseminación y la alta agresividad de este nuevo virus. Esto ha costado muchas vidas a nivel del mundo, a nivel mundial. No voy a repetirlo, ustedes tienen muchísima información a lo largo de este año. Es el famoso coronavirus que fue identificado en China. Bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Las cifras, ¿no? Aquí en México somos muy folclóricos para todo, ¿no? Le tenemos miedo a la muerte, pero nos burlamos de ella. Y desafortunadamente el ver las cosas tan a la ligera nos ha obligado por razones de otro tipo, incluyendo el manejo que se ha dado desde el punto de vista político aquí en nuestro país, a tener una ilusión que no debería de ser. México está en semáforo verde, pues por decreto, ¿no? O en zonas amarillas y naranjas y todo. Y mi consejo es no hacer caso a estas observaciones, porque lo único que les importa a ellos tener una buena imagen. Y desafortunadamente no les importa que esto ocasione la enfermedad y la pérdida de vidas humanas. Entonces, esto lo pongo porque es un chiste, el poner un semáforo, no le deberíamos de hacer de caso. Así, también es un chiste el ver que las cifras están maquinadas, y les voy a demostrar un poquito adelante por qué. Esa es la información que tenemos hasta el día de ayer de los casos confirmados, más de 3 millones de mexicanos con COVID y 276,000 muertes. Ayer se reportó que México tuvo la tasa más alta de mortalidad a nivel mundial. Entonces, aunque todo el mundo esté ya yendo a la escuela y a trabajar y muchos se quitan el cubrebocas, no hay que perder vista que este virus sigue y sigue en cantidades alarmantes. Entonces, sí, estas cifras son muy bonitas, están muy bien hechas, pero al final no son reales, no es la realidad. Esto multiplica por 5 y esos son los que se reporta de parte del gobierno. En los últimos casos, vean, hay un ascenso, sobre todo que tiene ahorita en primer lugar, este tipo de curvas en las que al final antes se decía que a los jóvenes no se les afectaba. Todo está en rojo, todo va aumentando. ¿Quiénes somos los que más afectados estamos? Somos los hombres, desafortunadamente, ¿sí? Y este fue un reporte que hizo la Organización de las Naciones Unidas, diciendo que México es el primer lugar en muertes de embarazadas. Este es sido primer lugar, ¿sí? Es algo terrible, eso es algo terrible. ¿Qué decían? Y ven, dicen que tenemos a nivel latinoamericano el primer lugar de muertes. Sin embargo, las muertes, no sé, no van a alcanzar a ver, pero dice que ha registrado 140 fallecimientos de los 5,574 casos de mujeres embarazadas infectadas por COVID, y esto también es una cifra que no es cierta. El segundo país que tiene más muertes es Brasil, con 135. Esto es lo que reporta la ONU. Esos son los datos que les llegan, pero desafortunadamente no son los que vivimos en México. Hasta la semana 15 del año pasado, en el 2020, aparece el COVID como una de las principales causas de muerte materna en México. Antes no se había registrado. En la semana 14, en la semana 15, digamos que fue, ¿sé cuánto? Pues aproximadamente
4 y 4, 3, como por marzo, todavía no estaba reportado. Hasta abril se reportaron los primeros casos de COVID y se reportan solamente 2 muertes por COVID. ¿Qué pasaba en otros países? Inglaterra, los del primer mundo, los desarrollados, que estaban muy fuertemente afectados por COVID. Es un artículo que publicaron de Estados Unidos en el que decían que sí había, pero que por lo general les iba muy bien. Y sí, sí es cierto. La mujer embarazada en otros países, por la atención oportuna, la prueba y el diagnóstico oportuna y el tratamiento oportuno, ha disminuido sus tasas de mortalidad, lo que no sucede en Latinoamérica. ¿Sí? Aquí la conclusión dice que después de hacer un estudio multicéntrico muy largo, se ha visto no se ha visto una asociación entre la infección por COVID y embarazo. La mortalidad no es. Y que la infección de los niños es menor al 3%. Eso es lo que sucede o sucedía en otros países, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí en México? En México, a partir de la semana 28, o sea que es julio, el COVID fue la principal causa de muerte materna en nuestro país. Es impresionante. Ha desplazado a la hemorragia materna, a la preeclampsia y otras causas relacionadas al propio embarazo, lo cual es terrible, porque eso no sucede en otros países, solo sucede en los países de América Latina y es terrible que suceda en nuestro país. Además, déjame decirle que la causa de la mortalidad materna se aumentó en más del 100%, en algunos casos 150% en relación a años previos antes de la aparición del COVID. Entonces son cifras alarmantes, pero vean ustedes, 73 muertes reportadas y hay un rubro muy grande que es 23 probablemente COVID, pero no se confirmó. No se confirmó porque no se hicieron las pruebas suficientes o no se tuvo el diagnóstico en ese momento. Entonces, ustedes lo han vivido, desafortunadamente, como mexicanos, lo hemos vivido todos. Esto ha sido una bola de nieve que cada vez ha ido creciendo y la falta de información es terrible. Nosotros presentamos un artículo ya aceptado para publicación en la revista brasileña en relación a la transmisión de la madre hacia el feto. En agosto tuvimos nosotros nuestro primer caso que interrumpimos un embarazo de una mujer con embarazo gemelar, cuyos bebitos se afectaron por COVID. Esta paciente, afortunadamente, está bien, sus bebitos están perfectos, pero fue el primer caso reportado a nivel mundial y documentado de la transmisión de la mamá al feto. Ha habido casos terribles en los que se ha tenido que interrumpir el embarazo cuando una vez que la madre ha fallecido para sacar al bebé y ofrecerle la posibilidad de vivir. Esas son historias de terror desde mi particular punto de vista. No habría necesidad de llegar a esos casos, pero desafortunadamente esta enfermedad así se ha comportado. Entonces, nosotros que lo que vimos y documentamos, la madre era positiva, el papá era positivo, el grupo familiar era positivo, pero afortunadamente por el manejo adecuado y oportuno del neumólogo, el intensivista, del infectólogo, del neonatólogo y del equipo obstétrico que nosotros tenemos, salieron adelante todos y podemos contar un final feliz, ¿no? Pero mucha gente no lo ha contado. Ese es un protocolo que se está diseñando desde el año pasado, en el que a futuro vamos a tratar de hacer todos, cooperando con nuestros datos, un análisis de lo que realmente está ocurriendo con los pacientes. Desafortunadamente aquí en México, esto es lo que se reportó en 2021, ¿sí? En 2021, la primera semana, se reportaron 19 casos de COVID, de defunciones, cuando la semana anterior, en el 2020, se habían registrado 220 defunciones. Entonces, cuando ustedes ven una cifra, se ve muy bonito, ¿no? Se ve muy bonito cuando dices, pues tuve 19 muertas. Sí, por magia, tuviste casi 1,000 muertes en diciembre y en enero, en la primera semana, solamente tuviste 19. Esto es debido a la falta de registro. La falta de registro. Entonces, estas cifras oficiales no son confiables, definitivamente. Ante lo que nos enfrentamos ahora es a las mutaciones. Lo voy a poner aquí muy rápido, pero vean, las mutaciones ahorita ya llegan a ser casi el 56% de las que están circulando. Entonces, tenemos que seguir con nuestras precauciones,
Vea cómo se están presentando en diferentes países. Aquí no incluimos a Latinoamérica, pero en todos los países hay mutaciones. Entonces, que si la variante Delta, que si la Alfa, que la Gamma, que la Delta, no le dan caso. Al final es el mismo virus y hay que tratarnos y evitar estas cifras, ¿no? 276,000 defunciones en nuestro país y multiplícalo probablemente por 13. Entonces es aterrador esto. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Saber que somos afectados a menos hombres y mujeres a la par, aunque una tendencia más hacia el hombre. El sexo fuerte, pues resulta que no somos nosotros, sino las mujeres. Y las comorbilidades que todo el mundo ya sabe, ahora nos hemos vuelto expertos en COVID todos. Nosotros los médicos y los que no son médicos, y ya todos sabemos que el paciente que es hipertenso, que está obeso, que es diabético, que fuma, etcétera, es un paciente que tiene más riesgo. Lo sorprendente ahora es que puede haber un joven sano, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución, no decir, pues no, este gordito, pues sí, lleva de perder. No, pero puede ser una gente muy atlética, muy joven y que tiene riesgo de mortalidad. ¿Qué es lo que nos preocupa? Las principales causas de muerte es lo que reporta el INEGI. En México, por sexo, los hombres nos morimos más de COVID, toco madera, pero que por otras cosas, que por un infarto, que por un cáncer, una diabetes, por neumonía, por homicidios. O sea, el COVID es de las principales causas de muerte en México. La primera en hombres y la tercera en mujeres. Y a nivel global es la segunda causa. Pero ¿qué pasa en otros países? Es la última estadística de Estados Unidos, que también ha sido fuertemente golpeado por COVID, y es la tercera causa de muerte. Ya ha superado a causas más importantes de lo que había estadísticamente. Entonces, es una enfermedad que no hay que perder, no hay que perder el miedo, hay que respetarla y hay que tomar precauciones. Bueno, viendo lo que nos obliga a nosotros. El virus y la placenta. Déjenme decirles que los seres humanos evolucionamos gracias a un virus. El virus afectó de alguna manera, se fijó en los tejidos de la evolución. Antes todos los seres vivos nacían por huevos o por otros mecanismos, pero a raíz de que se formaron placentas aparecieron los mamíferos. Entonces los virus han estado altamente en contacto con nosotros como seres humanos desde nuestro origen. Y vamos a tocarlo en un momento más adelante para que vean por qué el temor de que las vacunas afecten. ¿Sí? Cuando empezó la vacunación, que era lo que esperábamos todos desde que empezó esta terrible epidemia, salieron las que todo el mundo conoce. Básicamente los mecanismos que son diferentes son los de dos vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, que tienen un alto grado de protección contra esta vacuna. No me voy a poner a hablar de las variantes, no es el motivo del tema, pero es mejor estar vacunado que no. ¿Y cuál es la importancia de este RNA mensajero? Que es una estructura que se fija muy al virus, de la manera que se puede fijar a otras estructuras del cuerpo, a la placenta, al espermatozoide, al ovario, al hígado, etcétera, ¿no? Otras vacunas tienen una tecnología diferente, como la de Johnson, que está prohibida en muchos lados, igual que en Europa también está, y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que estas partes o estructuras de las vacunas están diseñadas para impedir la fijación del virus a los tejidos, ¿sí? Pero estas son tecnologías muy viejas, desde 1970 se están utilizando algunas de ellas, no es nuevo, entonces no le tengan miedo. La gente dijo, se me va a poner el chip y Microsoft me va a estar detectando y me va a sacar el poco dinero que tengo en la cuenta, y me van a desactivar. O sea, esas son muy buenas películas para Hollywood, pero no para la vida real. Entonces, estas tecnologías han permitido desarrollar vacunas contra influenza, Zika, ébola, malaria, etcétera, ¿no? Entonces, no es una tecnología nueva. Lo que sí es cierto es que cada vez hay más movimientos antivacunas. Hay gente que no se quiere vacunar. Y más, hay seguimientos Facebook y en YouTube. Están las cifras, ¿no? 31 millones están a favor de no vacunarse. Con nada, ¿eh?
Y 17 tecnología, hay mucha gente que no tiene acceso y también no quiere o no interesa vacunarse, pero por muchos mitos, ¿no? Yo he tenido pacientes, y hemos tenido muchos pacientes que dicen, no me quiero vacunar porque puedo quedar infértil, o no me quiero vacunar porque va a afectar a mi bebé, o va a causar malformaciones. Al inicio pensábamos, no te vacunes porque pues, no sabemos, ¿no? Y después, cuando vimos que la mortalidad era altísima, dijimos, híjole, mejor vacúnate para que no llegues a una terapia intensiva y tengas el riesgo de morirte, que te dé el COVID, pero que te dé más suavecito, ¿no? Y pues, seguían pasando los meses y dijimos, bueno, que se vacunen, pero después de la semana 12. Entonces, estamos ganando experiencia. Lo que sí es cierto es que la mujer o las personas que no están vacunadas tienen más posibilidades de morirse y llegar a una terapia intensiva y tener una forma grave de la enfermedad. La gente que tiene vacunas disminuye su posibilidad de llegar a una terapia intensiva y morirse. A lo mejor el 1 o el 2% se muere, pero el 99% de la gente que ingresa actualmente aquí en México y en otros países a las unidades de terapia intensiva requieren una intubación y tienen otras posibilidades de morirse, es la gente que no recibió las vacunas. Entonces, es mejor vacunarse, poner en la balanza el riesgo, ¿sí? Hubo una gente que trabajaba en Pfizer, que era un científico que dirigía un importante departamento, que en diciembre del 2020 dijo, no, es que esta estructura, ya vimos que tiene 5 aminoácidos y se va a fijar a lo que quieran, a la placenta, a lo que sea. Entonces la gente empezó a hicieron un escrito, lo presentaron en Europa diciendo que no, sugerían que no se vacunaran. Imagínense un ex científico de un laboratorio importante y un neumólogo que se suman a la causa, el ruido que hicieron, ¿no? En redes sociales fue impresionante. Sin embargo, después se retractaron. ¿Por qué? Aquí está en donde dice S1, esa es la estructura que se podía fijar para crear una reacción autoinmune de la vacuna, ¿sí? Pero las vacunas tienen, digo, la estructura tiene 1273 aminoácidos, o sea, comparen, ese pedacito es el que pudiera fijarse y afectar, pero en donde dice 614, es solamente la presencia de 4 aminoácidos de los 1273, o sea, las posibilidades son menor que sacas el premio gordo de la lotería, ¿no? O a lo mejor. Esta es una estructura y te dicen, bueno, el cuadrito que está chiquito, ese es donde podría afectar 4 aminoácidos de los 1200 y tantos que hay en la estructura. Entonces, las posibilidades realmente son mínimas, ¿no? Y a nivel placentario, ¿dónde se puede fijar? En esa zona chiquita. ¿Por qué? Porque durante la formación de la placenta, por eso yo hablaba de la presencia del virus en el desarrollo de los seres humanos, es una estructura muy similar que favorece que este tipo de virus se llegue a fijar a una estructura. No voy a entrar a los detalles bioquímicos, pero es una estructura mínima en donde pudiera fijarse. Entonces, las posibilidades de que afecte, en teoría, podrían existir, pero las posibilidades son 1 en 1000. Entonces, realmente conviene mejor vacunarse que no vacunarse. Sí, luego pasar muy rápido. Lo que sí es cierto es que después de las vacunas empezaron a ver los casos de efectos secundarios. Muchos estábamos al principio esperando a ver los resultados para ver, porque no queríamos acortar el tiempo de aplicación de esta vacuna de 10 años que normalmente lleva el desarrollo de este tipo de tratamientos a meses, ¿eh? Entonces, nosotros lo que empezamos a ver es que empezaron a hacerse reportes. Mucho ha publicado, ha habido en relación a esto, ha habido infinidad de información. Hasta agosto del 2012, la Sociedad Americana de Hematología da los principios básicos de lo que, pues como yo decía, todos somos ya expertos, ¿no? Todo el mundo sabe que ha habido reportes de las vacunas de Johnson y Johnson, de las de Pfizer, de la AstraZeneca, etcétera, pero son pocos, ¿sí? Hubo 6 muertes, por ejemplo, en relación a la vacuna de Johnson y Johnson, en mujeres de 18 a 48 años que tenían riesgo tenían comorbilidad, muchas de ellas eran obesas, hipertensas, etcétera, y que tuvieron desafortunadamente trombosis reportadas después de la vacuna. Estos reportes obligaron a Estados Unidos, a la FDA, que es como la COFEPRIS de aquí de México, a suspender el uso de la vacuna. Y así lo hicieron otros países, ¿no? Lo hicieron, por ejemplo, en Dinamarca y otros lados. Lo que es cierto es que son pocos los casos que se han reportado, ¿sí? Y se pueden presentar sus efectos secundarios, hay que estar atentos, desde los primeros días hasta los 40 y tantos días.
¿Qué otras cosas se han reportado en relación a los efectos secundarios de las vacunas con COVID? Aquí pueden ver los reportados por la vacuna de AstraZeneca. En marzo 10 del 21 también se reportan los primeros 4 casos de trombosis en Austria, después uno en Dinamarca, pero 21 días después dijeron, hay 79 casos reportados, la mayoría son mujeres, hay 28 hombres, ya se murieron 13, se detiene. Entonces la vacuna de AstraZeneca, que muchos teníamos mucha esperanza en que fuera de las mejores, porque pues, está el grupo de Oxford, que la Universidad de Oxford es de las que más premios Nobel a nivel mundial ha tenido, y dices, bueno, va a ser muy confiable, ¿no? Pues se ha detenido, porque sí, hemos visto que mucha gente ha tenido un efecto secundario por la aplicación de la vacuna. Desafortunadamente, los efectos han sido severos y han obligado que muchos hayan restringido su uso. En muchos países han prohibido la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, incluyendo países europeos, que es de donde se origina, ¿no? Entonces, bueno, sí, es cierto que hay casos de trombosis. ¿Qué es lo que podemos hacer en relación? Hay muchísimas publicaciones. Hay que tomar en cuenta estos efectos y tomar en cuenta estos parámetros. Que los efectos secundarios después de la vacuna pueden ser de cualquiera, desde los 4 días hasta los 42 días post vacunación. Pueden afectar a las arterias o las venas. ¿Qué características debe tener el estudio de laboratorio? Que haya menos de 50,000 plaquetas, que haya una prueba positiva de una prueba especial, que esta no la tienen en Estados Unidos, esa PF4, que se llama HIT, no la tienen en Estados Unidos, para que vean que es un lugar de primer mundo, lo tienen más en Europa, y el dímero D elevado. Esto que es médico son los parámetros médicos internacionalmente aprobados en agosto 21 para considerar efecto secundario de la vacuna, el caso de trombosis, porque puede haber trombosis por muchas otras causas, hipertensión, un cáncer, lo que quieran, el uso de medicamentos, etcétera, estrógenos, fumar, anticonceptivos, etcétera. Esos son los parámetros que internacionalmente están aceptados para COVID. Y se los muestro más por curiosidad, porque como les decía, casi todo el mundo somos expertos en COVID, aunque no seamos médicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Los que no somos médicos y los que somos médicos. Si después de la vacuna hay dolor de cabeza intenso, cambios en la visión, molestias de dolor abdominal, los que están aquí descritos, hay que acudir al médico y hay que ir a una vacunación. Y por favor, no jueguen al médico, no sean ustedes los que hagan el diagnóstico, pero si ustedes ven de estos síntomas o datos clínicos, algunos de ellos, mejor no le jueguen al médico y vayan con un médico para que les diga y les haga los estudios que están aquí mencionados para que veamos si lo que tienen es eso. Desafortunadamente, todo encaja en COVID. Si tengo diarrea, puede ser COVID. Si me salieron manchas, puede ser COVID. Si me duele la cabeza, puede ser COVID. Si ya se me fue el olor o el sabor, pues puede ser COVID. Si tengo dolor abdominal, puede ser COVID. Entonces, hay que tratar de buscar un apoyo por un profesional y no jugarle con esta enfermedad que es muy grave, ¿no? Hay algunos otros casos, pocos en relación a Pfizer y a la vacuna Moderna que están reportados, pero que son menores a los reportados por AstraZeneca o por Johnson. El otro efecto secundario de las vacunas, y que también preocupa mucho, es el famoso síndrome de Guillain-Barré. Se han reportado solamente 100 casos de esta enfermedad, casi 13 millones de vacunas. Es un estudio que se hizo por el gobierno de Estados Unidos, o algún grupo, especialmente el CDC. 95 de ellos se hospitalizaron, muchos se curan de forma espontánea y desafortunadamente hubo un deceso. ¿Qué es el síndrome? Rápidamente lo voy a decir. Empieza por debilidad muscular y parálisis, pero muchas veces se puede recuperar en forma espontánea y tiene muchas, aunque es viral, tiene un comportamiento diferente en mucha gente, es más frecuente en muchos otros lados, en otros países que aquí, pero bueno, si hay debilidad muscular y parálisis hay que sospecharlo y eso le toca al médico decidirlo, ¿sí? Entonces dice, oye, si tengo ese riesgo, ¿me tengo que vacunar? Pues sí, porque el Guillain-Barré se recupera en forma espontánea. Ya vimos de los 100 casos reportados relacionados a la vacuna, 95 se recuperaron. Y bueno, a lo mejor algunos van a requerir un cierto tipo de terapia. Pues es mejor eso que morirse.
Y recuerden, el 99% de las personas que entran a una terapia intensiva y presentan casos severos y riesgo de muerte son los pacientes no vacunados o los pacientes no vacunados. Entonces, la mayoría de la gente se recupera, ¿no? Y la vacuna, vamos a mencionar, ¿es segura en todos los grupos de edad? Bueno, sí. ¿En la embarazada se recomienda entonces? Sí, hay artículos, muchísimo, que hablan sobre esto y recomiendan que la mujer debe ser vacunada. ¿Por qué? Hemos convivido con los virus desde el origen. Hay que estar al pendiente de estos y apoyarnos de la tecnología para evitar que tengamos repercusiones, ¿sí? Al final, todas las publicaciones, esta es la Sociedad Materna de Medicina Materno-Fetal, esta es la última publicación, que fue en agosto, y dijeron, se tiene que vacunar, ¿sí? Es mejor vacunar a la paciente que tener una paciente embarazada sin riesgo. Y vuelvo a hacer el comentario, estamos hablando de países en donde la mortalidad por COVID no es tan alta como en América Latina. ¿Afecta la fertilidad? Pues no. La vacuna no afecta, el COVID sí. La vacuna no afecta a la mujer ni al hombre hasta ahorita, hasta septiembre del 2021 no se ha visto que afecta. Sí afecta el COVID enfermedad, porque puede producir un proceso inflamatorio de diferentes estructuras. Se inflama el hígado, se inflama el cerebro, se inflama lo que quiera, se puede inflamar el testículo, los ovarios. Todavía no lo sabemos, estamos haciendo estudios, estamos los que dedicamos a la producción, valorando cómo son las muestras, estamos haciendo un seguimiento, queremos ver cómo les va a los pacientes después de la vacuna, si sus parámetros se han afectado en relación a las hormonas, si hay disminución de los folículos, etcétera. Pero la recomendación hasta la fecha es que nos debemos de vacunar. ¿Sí? En conclusión, para abrir el foro a preguntas, ¿cuáles son los beneficios o qué es lo que sabemos hasta ahorita? Que si ponemos en la balanza la vacuna contra la enfermedad, la vacuna le gana. Es mejor estar protegidos que no estar vacunados. No voy a convencer a 30 y tantos millones de seguidores de la antivacuna, porque no es mi papel, pero yo solamente presento los datos y digo, una gente no vacunada llega a terapia intensiva y tiene altas posibilidades de no salir. Una persona vacunada, sea hombre o mujer, se va a proteger, le va a dar el COVID más suavecito y probablemente lo va a contar, lo que no sucedía a principios de la pandemia. ¿Cuáles vacunas yo escogería o sugeriría? Lo voy a decir en forma personal. Yo me vacuné con Astra, la primera dosis, y como no sabía si iba a haber disponibilidad de la vacuna, cuando hubo la opción de vacunarme por Pfizer, me vacuné por Pfizer y me puse las dos vacunas de Pfizer. Ese esquema empezó en Canadá, es decir, una de Astra y luego otra de Pfizer. Entonces no hay que jugar, o sea, no podemos pedir, llegar y escoger, pues yo quisiera tal. Pues desafortunadamente es la que nos toca, ¿no? Ahora sí, por manejos políticos, no nada más en México, sino en todos los países, pero muy especialmente en países de la América Latina, en que decían, pues ahora tenemos esta y ahora tenemos, pues hay que agarrar la que tenemos, ¿no? La que haya. La gente que tuvo la oportunidad de irse a vacunar a otros países, especialmente a Estados Unidos, pues puede escoger, ¿no? Pues quiero Pfizer, quiero Johnson & Johnson. Si tenemos la posibilidad de escoger, hay que escoger Pfizer. La segunda, Moderna, porque es una tecnología segura y que ha tenido menos efectos secundarios. Ahora, si dices, es que como los seres humanos nunca se le da gusto, es que me puse Moderna y no me dejaron entrar a Francia, porque en Europa, si bien voy vacunado con Moderna, tengo que estar en cuarentena. Entonces ya es pedirle muchos, tratar de darle gusto a todo, ¿no? La tecnología es buena, esas son 2 dosis y permite una buena protección. Si nos toca Astra, pues ni modo. Astra es la que ha tenido más efectos secundarios, la gente cae en cama, le da como un cuadro gripal, hay alguna gente que tiene trombosis, hay casos desafortunados de muerte y casos severos de otro tipo de problemas, pero bueno, si es la que tenemos, es la que tenemos que utilizar. No voy a mencionar las otras vacunas, las chinas y rusas pueden decir lo que quieran, pero al final son chinos y rusos y mi opinión particular mejor me la voy a reservar. Estas son las que yo sugeriría, ¿sí? No sabemos si son totalmente seguros, desafortunadamente, hay que ser realistas. Tendríamos que evaluarla a 3 años, a 5 años, a 10 años, y probablemente estemos viendo efectos secundarios a largo plazo de esto. Pero es mejor ver efectos secundarios a largo plazo
que no ver nada o que no tener la oportunidad de decir, es que esta paciente ya se murió o este paciente ya se murió por COVID. Eso es más terrible que darnos la oportunidad de vivir y lidiar con las posibles complicaciones. Día a día estamos aprendiendo. Latinoamérica es muy sui generis porque ustedes conocen perfectamente nuestro país y cómo se manejan los gobiernos en toda América Latina, y eso repercute desafortunadamente en el número de casos de personas afectadas y en el número de muertes. Es terrible que haya tantas muertes por COVID en mujeres embarazadas en nuestro país. Entonces, el consejo aquí en México es vacúnate, vacúnate. Después puedes ir a Estados Unidos, escoger la Pfizer, que bueno, y si te toca la que encima aquí porque es maestro, pues ni modo, ponte esa. Pero es mejor que no estar vacunados, ¿sí? Lo que sabemos a nivel mundial es que hay cierto tipo de poblaciones que están no protegidas contra el COVID, y son las mujeres de raza o las personas de raza negra, las personas de origen asiático y los latinos. Esto estadísticamente son los que llegan más a terapias intensivas. Por ejemplo, en Inglaterra, que es donde hicieron un seguimiento muy bonito, bueno, voy a hablar bonito entre comillas, de este tipo de enfermedad, la gente que llegaba más a terapia intensiva eran de origen latino, de origen asiático o de origen negro. Los blancos no llegaban a casos severos o no se morían. Sí se morían, pero en proporción eran ellos menos. ¿Y qué se encontró de común denominador en este tipo de pacientes? Que somos deficientes de vitamina D. Qué irónico, ¿no? Es en donde más nos asoleamos y la vitamina D la tenemos, si no la miden comparada con un blanquito que está menos expuesto al sol, y lo digo con todo respeto, no se vayan a ofender, pues ellos tienen mejores niveles de vitamina D. ¿Qué es lo que vemos entonces? El tipo de dieta y algo genético probablemente que hace que nuestra absorción, nuestro manejo de la vitamina D no sea tan abundante. Tampoco quiero que salgan corriendo ahorita a comprar vitamina D, porque hay gente que ha comprado mucha vitamina D y tiene efectos secundarios, pero no es la panacea, es todo, ¿sí? Lo que es muy importante es el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno por un especialista. No se tarden. Quisiéramos tener los mejores medios para poder atender a la gente. Desafortunadamente ahorita, por ejemplo, con los casos de las inundaciones, el Seguro Social en Tula tuvo el fallecimiento de aproximadamente 15 pacientes que estaban intubados. ¿Por qué? Porque el hospital se vio afectado por un fenómeno natural y se quedaron sin luz. Se inundaron y la gente ya no pudo usar el ventilador. Desafortunadamente, no hay que echarle la culpa al seguro. Ahora la naturaleza fue la que nos jugó otra mala pasada y hubo repercusiones, ¿no? Hay que vacunarnos, es seguro para la embarazada, es seguro para la gente que está buscando el embarazo. Yo he tenido pacientes en Estados Unidos que no se querían vacunar porque decían, es que me estoy haciendo mi tratamiento in vitro, y ahora que te voy a ver a México, pues estuve leyendo que afecta. No, no afecta, no afecta, no se ha demostrado ahorita, con los pocos estudios que tenemos hasta la fecha, que la vacuna afecte la fertilidad. Entonces, hay que vacunarse. Nosotros estuvimos cerrados, todos los que nos dedicamos a reproducción asistida, desde marzo. Aquí tuvimos los primeros casos en México y reiniciamos los casos de tratamientos hasta agosto del año pasado. Existía el temor, primero, de salir de la casa, dos, de contagiarnos en el elevador, en el hospital, y es muy válido. Cuando ya retomamos nuestra vida, pues todo el mundo estuvo enfrentándose a este tipo de virus como fuera, y ahora ya estamos más abiertos, tenemos más experiencia y es más seguro. Entonces, no hay que retrasar los tratamientos, hay que hacerlos, pero hay que vacunarse, eso sí lo pedimos a todos. Y bueno, lo malo es que los varones estamos siendo estadísticamente más afectados, pero afecta tanto al varón como a la mujer. La enfermedad sí se ha demostrado que ha afectado un poco a la calidad del semen del varón, pero hasta ahorita los comportamientos, ¿qué pueden decir? Es que me vacuné y tuve sangrados irregulares. Pues sí, es que me creció el busto. Pues sí, pero es transitorio. Después de un tiempo se recuperan los ciclos y la ovulación se restablece y todo. Entonces, hay que acudir con el especialista. En general, estos son los datos más que yo quiero compartir, pero me extendí un poquito más de lo que yo pensaba, pero no sé si tengamos tiempo para hacer preguntas y poder contestar algunas de sus dudas. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que están aquí. Y pues este es el momento de hacer sus preguntas. Aquí las estamos monitoreando en el chat y también en la página de Facebook, si alguien tiene dudas. Pero mientras tanto, doctor,
Cuéntanos, ¿usted cree que habrá algún momento ideal para poderse embarazar si las pacientes desean como tener alguna planeación? ¿Usted recomendaría esperar tal vez a definir una tercera dosis de la vacuna o definir alguna variante? ¿Habrá algún elemento que nos pueda permitir planear esto de alguna manera un poco más controlada? Pues ahora que ya se cuenta con las vacunas, lo ideal sería que la gente esté vacunada, ¿no? Y que buscar el embarazo. Es por seguridad de todos, no nada más de los pacientes, sino también del personal de salud, que desafortunadamente se ha visto afectado por este tipo de pandemia. Al principio, el año pasado, en marzo, abril, pues decíamos, pues no te embaraces, ¿no? Que hay que esperarnos porque está terrible. Pero lo mismo sucedió con el Zika, por ejemplo, ¿no? El Zika, la chikungunya, o sea, había temor, decían, es que yo vivo en una zona costera, o en Guerrero, Brasil, y dicen, bueno, ¿y qué la gente no se va a embarazar? Pues seguramente se va a embarazar. Y aunque le digamos a veces los doctores, no te embarazas, pues sí se embarazan, ¿no? Entonces, ahorita ya contamos con la vacuna. En condiciones ideales, pues vacúnense. Oye, pues no tenía planeado, pero ya me embaracé, pues vacúnate, no pasa nada. Sigue con tus precauciones, usa el cubrebocas, mantén tu distancia. Es impresionante ver, por ejemplo, los partidos de fútbol americano, de tenis, de béisbol en Estados Unidos y en Europa, y la gente lleva como si nada, ¿no? Llego sin mi cubrebocas, pues estoy vacunado, ¿no? Entonces, allá no hay semáforos verdes, ni amarillos, ni rojos, pero están verdes por fuera y rojos por dentro, porque al final la gente se sigue infectando y la gente se sigue muriendo y las escuelas se siguen cerrando. Qué chistoso. O sea, saben las escuelas, tengo pacientes y amigos en Miami, abrieron desde el año pasado o a principios de año la escuela y los chiquitos iban una semana y había un caso de COVID y volvían a irse a cuarentena y se regresaban otras dos. Y luego volvían a abrir y se volvían a cerrar. Entonces, no hay que retrasar nuestra vida. O sea, está la vacuna, probablemente, no sé, ojalá en un año, 2 años salga el medicamento que se tome como para la influenza, como el Tamiflu, y que sea para el COVID. Ya lo están desarrollando Pfizer y Moderna. Al final, todo sigue. La vida sigue, las industrias siguen trabajando en su negocio, nosotros seguimos atendiendo a nuestros pacientes, la gente sigue viviendo su vida normal. Ya estamos viendo cada vez que la gente sale más con más confianza, porque sí, era una amenaza y sigue siendo una amenaza esto. Ahí están las cifras que les presenté. Entonces, hay que buscar al médico para saber las cifras reales, no buscar las que da el gobierno, que eso es patético, ¿no? Que dan, digo, de 202 muertes hasta el 31 de diciembre, la siguiente semana nada más se murieron 19. Y, dices, ay, caray. Y luego dice, ¿no? Es que estamos tomando el toro por los cuernos y gracias a nuestros programas de salud. O sea, qué terrible. No, que la gente no retrase su... Si no, también los ginecólogos de qué vamos a trabajar, ¿no? No vamos a tener embarazos. Talía Luján nos pregunta, una vez que se tiene la vacuna, ¿cuánto tiempo después se puede planear el embarazo? No, ya con la vacuna ya se pueden vacunar, se pueden buscar el embarazo cuando sea. Nosotros, por ejemplo, que somos muy programados en reproducción asistida, podemos tener una paciente durante el tratamiento y ahí puede estar en periodo de vacunación. No afecta. Cuando uno conoce al detalle desde el punto de vista científico y médico y bioquímico, cómo actúan las vacunas, pues no justificamos que haya un daño, ¿sí? Entonces, no importa, cuando quieran. O sea, no, digamos que no hay una diferencia entre, por ejemplo, si me embaracé antes de la vacuna o después, habría usted tendría como algún comentario sobre cuál sería el mejor momento. No, yo comentaba que si se puede vacunar antes de buscar el embarazo, pues que se vacune, ¿no? Pero si ya se embarazaron, pues, no hay diferencias, no hay diferencias. Son mujeres sanas, ¿sí? Con una pareja sana, el embarazo debe evolucionar en forma natural. Tenemos el virus ahí a un lado, bueno, pues vacúnate, no pasa nada. Y hay que quitarnos ese temor, el temor a la vacuna, hay que vacunarse, eso es ideal, ¿sí? Eso es lo ideal, eso es lo primero. Nosotros cuando empezó este virus, yo mandé información con mis colegas y decía, ay, no, estás alarmando, no, es que viene terrible. Yo leía los periódicos de Italia o de New York Times y decían, es que viene terrible, ¿eh? Y como que no lo creíamos, ¿no? Y cuando llegó aquí a México, pues, hijo, nos impactó a todos y no estábamos preparados.
y no tenemos la infraestructura y no somos un país de primer mundo. Entonces, ya después de esto, le hemos librado desafortunadamente con muchas pérdidas, muchísimas pérdidas, familias deshechas, eh, y hay que seguir trabajando. La vida sigue, hay que protegernos, hay que tenerle respeto a esta enfermedad, hay que tenerle miedo. Muchos profesionales de la salud han muerto por enfrentar a la enfermedad, pero lo irónico es que no somos solidarios, no somos solidarios. O sea, pues yo me vacuné y a mí me vale gorro, sí, pero cuando llegue esa terapia intensiva, ¿qué le vamos a decir? ¿Ya te vacunaste? ¿Usaste cubrebocas? Ah, entonces no te atiendo porque estoy arriesgando mi vida y la de mi familia en mi casa, ¿sí? A mis colegas lo estoy arriesgando. Entonces, tenemos que ser solidarios, por favor, deberíamos de transmitir ese mensaje, no ser egoístas y protegernos por los demás. Los médicos tenemos la obligación de tratar a la gente, pero la gente también tiene la obligación de cuidarse. Nosotros no podemos negarle la atención a una persona que llega con una oxigenación baja o con un embarazo complicado con COVID o con un niño con COVID. Tenemos que atenderlo. Pero si vemos, a ver, te vacunaste, fuiste a reuniones, te fuiste de vacaciones, nosotros no salimos de vacaciones, no nos quitamos el cubrebocas. Ustedes les cayó como novedad, pero nosotros era parte de nuestro trabajo desde que empezamos a ser médicos. Pero la gente no es solidaria, qué triste. El mensaje al final, pues, inviten a la gente que usa el cubrebocas. Me decían unos pacientes que acaban de ir a Estados Unidos que los veían como raros, ¿no? Porque ellos usaban el cubrebocas, aunque ya van vacunados. Y en Estados Unidos, pues, estos cuates, ¿qué les pasa? No, porque bueno, protégete tú. Hasta que no tengamos algo 100% seguro o altamente seguro de que nos va a proteger y que tenemos un medicamento que va a evitar que lleguemos a terapia intensiva, hay que tomar esas precauciones. Entonces, es cultura, es cultural. Yo hace muchos años vi amigos japoneses que si tenían gripa, mandaban a avisarte y te decían, aquí está el regalo, y llegan con cubrebocas, pero no vamos a poder venir porque fulanito está enfermo, ¿sí? Y estamos contigo. Y dices, ay, qué gente tan rara, ¿no? Y aquí la gente llega con gripa y saluda al bebé en el cunero y en el cuarto de los pacientes y no, es cultural y de educación. Yo creo que debemos de seguir con nuestras medidas, no retrasar nuestra vida diaria, pero tomar las precauciones. Si estamos enfermos, no hay mandar al niño a la escuela. Si estamos enfermos, no saludar de manos, no saludar de beso. Cuando pasó la influenza, aquí pusimos un letrero en el consultorio, por favor, si usted viene con gripa o catarro o tiene fiebre, por favor, no salude de manos ni de beso y le vamos a dar un cubrebocas. Era la influenza, no el COVID, ¿sí? Y la influenza también causó muchas muertes. Entonces es cultural. Ese sería Perfecto. mi comentario. Aquí nos dicen, buen día doctor, mi pareja y yo nos contagiamos de COVID hace un año, afortunadamente síntomas leves, actualmente los dos contamos con esquema completo de vacunación. ¿Hay alguna contraindicación para buscar embarazo, alguna recomendación preconcepcional? No, yo creo que vuelvo a repetirlo, Ujú. si están protegidos, ya busquen el embarazo y sigan sus medidas. A la mujer embarazada, ¿qué le diría? Pues evita a la gente, lo que le decíamos antes del COVID y de la influenza aquí a la gente, evita a los niños con gripa, evita los lugares muy concurridos, lávate las manos, no saludes de beso a la gente. Esta fue una costumbre que se difundió en las últimas décadas en nuestro país, pero no saludamos así. Si ustedes van a saludar a un sueco, no saludan como aquí, hola, ni lo conocemos aquí y ya le damos el beso a la señora o las mujeres al señor y dices, oye, pero es muy latino eso. Entonces, no, hay que seguir las mismas medidas. No tengan miedo, ya están vacunados. Desafortunadamente les dio COVID, aunque afortunadamente lo libraron, pero hay gente que se ha infectado hasta 5 o 7 veces de COVID, ¿eh? Y con estas mutaciones, pues es como darle gripa a la gente. Hay gente que se enferma de gripa 3 veces al año o 6 veces al año. Entonces, cuídense. No saluden de beso, tengan su distancia, usen cubrebocas, evitar los lugares muy concurridos, y lavarse las manos. Eso es lo básico. Pero no se retrasen. Rosalba nos dice, doctor Godoy, me vacuné con la primera dosis estando embarazada, me dio COVID antes de la segunda aplicación, la cual no me he puesto. ¿Qué tanto afecta a mi bebé? ¿Cuántas semanas tiene de embarazo? O sea, aquí lo importante es ver.
que sí hay posible una transmisión vertical, pero es difícil documentarla, o sea, que la mamá se lo pase al niño, ¿sí? Por lo general les va muy bien. La placenta tiene una barrera que protege al bebé, aunque sabemos que hay algunas cosas y infecciones que pueden transferirla. Aquí es importante que su ginecólogo la monitorice bien, que esté pendiente de cambios, pero las pacientes, por ejemplo, que hemos tenido nosotros con COVID, aquí estamos monitorizando que no tenga fiebre, que supere el cuadro agudo, que reciba sus medicamentos, que el neumólogo o el infectólogo la traten junto con nosotros y ante un síntoma de alarma, interrumpamos el embarazo, ¿sí? Pero si ella la libra y le va bien, pues adelante. Yo espero que si ya estuvo vacunada, el COVID le haya dado menos. Estoy suponiendo nada más, ¿no? Hay que esperar la segunda vacuna y vacunarse, pero vigilarla. Es muy importante que el bebé crezca bien, que el líquido esté bien, que ellos no tengan algún dato de alarma. Pero eso se lo tiene que decir su doctor. ¿Hay algunas otras medidas que podamos nosotros ir previendo? Evidentemente, pues tratar de no tener hipertensión, diabetes, todo lo que sea prevenible, digamos. ¿Qué otras medidas podríamos hacer para poder llegar a tener, digamos, una mejor situación para poder embarazarnos? Bueno, la preparación antes del embarazo es ideal, ¿no? Tomar ácido fólico, tomar vitaminas. Ahorita se aconseja, por ejemplo, vitamina C, vitamina D, eh, para estar con mejores niveles. A lo mejor conviene, pues, si somos así muy obsesivos, pues ir y que nos midan niveles de vitamina D y ver cómo andamos, ¿no? Pero que el médico, el ginecólogo les aconseje, su médico. No existe la cultura de la preparación preparto. Es rarísimo la gente que viene y que llegan unos jóvenes y que te digan, pues venimos a ver cómo estamos y si estamos bien para podernos embarazar, ¿no? Porque es muy raro, lo ves una vez al año, ¿no? La gente por lo general pues, se va a la playa o ve películas y se embaraza. O sea, no existe esta planeación de tomar cultivos vaginales, examen general de orina, urocultivo. Tampoco podemos irnos al otro extremo de ser obsesivos, ¿no? Hay que llevar una buena dieta, hay que hacer ejercicio, ver que no haya infecciones vaginales ni urinarias, una buena alimentación y con complementos de vitaminas, de su preferencia dadas por el médico. Eso es suficiente para sobrellevar un buen embarazo y estar preparados para, en caso de que hubiese una enfermedad, ¿no? A nivel de síndrome, sí, de síndrome de post-COVID, podríamos decir algo, bueno, además de lo que usted ya comentó, alguna otra observación, digamos, de todo lo que está, de los análisis que están saliendo, además de, por ejemplo, Guillain-Barré, alguna otra condición, digamos, que haya llamado su atención. Bueno, desafortunadamente hay ese síndrome del post-COVID, que es una inflamación multisistémica. Se ha visto, hay gente que queda con miocarditis, que es inflamación del músculo del corazón, con hepatitis, con meningitis y todos los itis que quieran, ¿no? Entonces, el médico infectólogo, el especialista, debe de ser el que dirige la orquesta, ¿no? No ir la gente al laboratorio y hacer, es que leí en internet y hazme tales estudios y luego llegan las pacientes con 20,000 estudios. ¿Esto por qué te lo hiciste? No, es que leí en internet, espérate, ve con un médico y que te diga lo que sí necesitas. Porque el manejo post-infección es muy importante. O sea, hay gente que ha dejado de trabajar porque tiene dificultad respiratoria, hay gente que sigue siendo dependiente de oxígeno, hay gente que se le olvida las cosas, hay gente que tomaba decisiones y ahora no las puede tomar porque hubo afección de un proceso inflamatorio en el cerebro. Esto es en los casos severos, la gente que estuvo intubada y la gente que estuvo en una terapia intensiva requiere un manejo especial y la gente que los ha tratado se los ha sugerido. Entonces, eso es básicamente. A la gente que le dio COVID, que se le fue un poquito el olor, percibir los olores o los sabores, o que tuvo un cuadro gripal leve, por lo general no va a quedar con secuelas. Pero si algo detectan normal, pues deben ir al especialista para que den un seguimiento. Eso es como cuando la gente se acaba de fracturar o se desgarró un músculo de la pierna, por ejemplo. Pues tiene que ir a rehabilitación. No se va a poner a jugar tenis y fútbol o básquetbol o a correr el maratón porque tienen una lesión que requiere un tiempo de recuperación
una recuperación bien asesorada para que no haya una reincidencia, ¿no? Entonces, hay gente que ha tenido COVID severo y eso seguramente deben estar en un seguimiento de rehabilitación. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero hay niños que quedan con miocarditis, por ejemplo, y hacen derrames pericárdicos, que es agüita a un lado del corazón, que como se hace re feo, ¿no? Y hacen trastornos del ritmo y tienen extrasístoles. Y eso lo debe ver el cardiólogo pediatra, y lo debe ver el infectólogo, y el neonatólogo que lo vio, pues debe estar al pendiente. Entonces, sí, desafortunadamente hay secuelas y deben ser atendidas por el especialista. Es decir, y quiero nada más como puntualizar, cuando la mamá ya está infectada de COVID, ¿el hijo nace con COVID? Bueno, esto es muy controvertido desde el punto de vista. También en medicina a veces somos muy escépticos y somos muy estrictos para documentarlo, para decir, sí, la mamá se lo pasó al niño. Y dice, oye, si la señora está súper mal, está intubada, pues, el niño, imagínate cómo le va, ¿no? Entonces, cuando se sacaba de los niños, decían, pues está bien, el niño está bien. La señora estaba súper mal, pero el niño está bien. Pero no todos los casos, ¿eh? Había casos de niños que hacen retardo en el crecimiento, que tienen disminución de líquido y que nacen con inflamación del hígado, el corazón, que hacen derrame pericárdico, que hacen muchas cosas. Entonces, los médicos tratábamos de no decir, sí, el niño se infectó, pero se infectó porque se contaminó con la enfermera y con los doctores que le pasaron el virus de la mamá en la placenta y todo. El artículo que nosotros publicamos, que nos habían aceptado publicar en las revistas internacionales importantes, pero que nos cobraba por publicarlo, y decidimos no publicarlo allí. Ese caso documentó la transmisión in utero del COVID, porque todos los demás decían, sí, el niño se contaminó, pero porque en la cuna se contaminó, o porque pediatra con sus guantes sucios lo contaminó, pero no le dio COVID. No, no hay que estar tan cerrados. Sí existe el riesgo. Los niños se pueden morir. La tasa de abortos aumentó un poquito en pacientes con COVID. La de nacimientos pretérmino también, porque la madre está enferma. Entonces, una paciente que tiene COVID tiene que tener un monitoreo estricto por un perinatólogo de preferencia, o una gente con mucha capacidad, pero con apoyo del neumólogo y el infectólogo y el neonatólogo. ¿Por qué? Porque entre todos van a tomar la decisión de qué actuar, qué hacer, qué medicamentos darle y qué seguimiento le van a dar al bebito cuando nazca. Perfecto, doctor. Pues por mi parte ha sido todo. Gracias a todos y todas las que han participado aquí dentro de Zoom, aquí en Facebook. Recuerden que a través de la página de facebook.com/capacitación IDC online, ahí pueden ustedes volver a ver esta presentación del doctor. Y doctor, pues muchísimas gracias. Un tema muy, muy interesante y pues sobre todo, como usted dice, hay que respetar al personal médico porque ustedes están dando su vida para que nosotros podamos estar mejor y pues nuestro agradecimiento siempre a todo el personal médico. Muchas gracias a todos por su atención y esperemos que alguna de estas informaciones sea útil y sigan los consejos. Hay que ser solidarios y hay que tomar las precauciones que esta enfermedad nos requiere. Que tengan Claro. buen día. Cuídense mucho. Igualmente, doctor. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno.